Todos. Nosotras somos estudiantes del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea, ubicado en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare. Nosotras somos de grado 9º C. Mi grupo está conformado por Vanessa Cachay, María Fuentes, Milagros Escorcia, Mónica Tarache, Adriana Urbano y quien les habla, Natalia Aguirre. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Colombia en un periodo de violencia. Colombia se vio sumergida en un periodo de violencia, muerte y destrucción a partir de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, un joven abogado que inspiraba a una mayoría de ciudadanos a un cambio que fue imposible de tolerar y entender por parte de quienes regían el poder político y religioso. También veremos parte de la influencia de la Iglesia y el poder administrativo que utilizó las fuerzas de policías para destruir sueños ideales de un pueblo que solo buscaba libertad. Sin lugar a dudas, las visiones sobre los acontecimientos pueden ser diversas, dependiendo de la óptica desde que se observe. Nos gustaría compartir y parafrasear lo escrito por el Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez en su libro El 9 de abril, Vivir para contarlo. Todo parecía en regla, salvo que un hombre de condición tan humilde y sin antecedentes penales llevara consigo tantas pruebas de buen comportamiento. Sin embargo, lo único que me dejó un rastro de dudas que nunca he podido superar fue el nombre elegante y bien vestido que lo arrojó a las hordas enfurecidas y desapareció para siempre en un automóvil de lujo. En medio del fragor de la tragedia, mientras embalsamaba el cadáver del apóstol asesinado, los miembros de la dirección liberal se habían reunido en el comedor de la Clínica Central para acordar fórmulas de emergencia. La más urgente, acudir al Palacio Presidencial, sin audiencia previa, para discutir con el jefe del Estado una fórmula de emergencia capaz de conjurar el cataclismo que amenazaba al país. La primera es para describir la realidad percibida por el Gabo, un joven periodista, sobre el liberalismo. El liberalismo, en cambio, demostró estar dividida en las dos mitades denunciadas por Gaitán en su campaña: los dirigentes que trataban de negociar una cuota de poder en el Palacio Presidencial y sus electores que resistieron como podían y hasta donde pudieron en torres y azoteas. Finalmente, compartimos lo que nos parece la expresión más fuerte de relato en palabras del Nobel de la Literatura. Ya entonces era incalculable el número de muertos en las calles y de los francotiradores en posición inalcanzable y de la muchedumbre enloquecida por el dolor, la rabia y los alcoholes de grandes marcas saqueadas en el comercio de lujo, pues el centro de la ciudad estaba devastado y todavía en llamas, y diezmadas o incendiadas las tiendas de Pontifical, el Palacio de Justicia, la Gobernación y otros muchos edificios históricos eran la realidad que iba estrechando sin piedad los caminos de un acuerdo sereno de varios hombres contra uno en la lista desierta del despacho presidencial. Buenos días para todos, les habla Vanessa Monroy del noticiero Conciencia Social. En la emisión de hoy vamos a hablar sobre la violencia en Colombia de 1948 a 1953, periodo marcado por la muerte del caudillo liberal. A continuación le vamos a mostrar un fragmento de uno de sus... Jorge Eliezer Gaitán, yo hablo otro lenguaje, que no es el lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don sultano para don fulano y don fulano a don mengano. Yo no hablo de ese lenguaje de toda esa gente cobardona que unas veces se hacen llamar izquierdistas, unionistas, turbalistas.
Terminamos con una entrevista especial con una de nuestras periodistas. María, estamos contigo. Hola a todos, nos encontramos acá con la doctora Nancy Aguirre, historiadora egresada de la Universidad de los Andes. Ella nos viene a explicar un tema que ha marcado mucho a Colombia, lo que es la violencia. Esto es Historia Social. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, María. Por favor, cuéntenos, ¿qué fue la violencia en Colombia? Sí, señora. La violencia en Colombia fue un periodo de tiempo comprendido entre el año 1948 y 1953. Bueno, ahora cuéntenos, ¿cuáles fueron las causas que desataron esta gran violencia en Colombia? Bueno, pues las causas se pueden decir que fueron diversas, empezando por el retorno de los conservadores al poder, ya que en el año 1946 el conservador Mariano Espina retoma y gana las elecciones a la presidencia. ¿Esto a qué se debió? Se debió a que el Partido Liberal estaba en una crisis y estaba en división. También a esto se le suma el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Esto fue prácticamente lo que lanzó y disparó la violencia de Colombia. Bueno, doctora, ¿y qué fue el gran acontecimiento? Como ya lo he dicho anteriormente, lo que desató esta violencia como tal fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué fue tan importante ese acontecimiento? Porque Jorge Eliezer Gaitán, más que el futuro presidente, era la esperanza del pueblo. ¿Por qué? Por sus ideales y por su cercanía con el pueblo. Y también hay que ver en cuenta que a pesar de todo lo sucedido, ese asesinato es la muestra de lo que la intolerancia y el fanatismo puede llegar a ser en una sociedad. Ahora cuéntenos más sobre este gran hecho. Claro, bueno, este hecho también es conocido como el Bogotazo. Este hecho ocurrió el 9 de abril de 1948. ¿Pero qué sucedió realmente? Bueno, como todos los días, Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina ubicada en el edificio Agustín Nieto. Esto fue más o menos hacia la 1:05 de la tarde. Cuando el señor Gaitán iba saliendo de su oficina, le fueron propinados 3 disparos. El señor Jorge Eliezer Gaitán iba acompañado de 2 políticos, los cuales eran el señor Prino Mendoza y el señor Pedro Cruz, los cuales afirmaron que el causante de estos disparos fue el señor Juan Daniel Roa. Después de le propinaron los disparos, Jorge Eliezer Gaitán fue trasladado hacia la clínica central. El señor Juan Daniel Roa, al ver lo que había hecho, se escondió en una droguería que se llamaba la Droguería Granada, ubicada también por la carrera 7. El señor no duró mucho tiempo escondido, ya que la muchedumbre, después de este suceso, más o menos hacia la 1:15 de la tarde, ya la mayoría del sector de Bogotá sabían y pues se fueron a buscar al causante del asesinato, por lo cual lo cogieron, lo lincharon y lo asesinaron también. Su cadáver fue arrastrado por toda la carrera 7 y fue depositado frente al Palacio Presidencial. Esto a son de una protesta. Más o menos hacia las 2 de la tarde fue confirmada la muerte del caudillo liberal, ya que pues por la gravedad de sus heridas no fue posible salvar. Nuestras corresponsales se encuentran en la Plazoleta Cultural de La Paz. Cuéntenos, ¿qué encontraron? Siguiendo la investigación de la violencia en Colombia en 1948, nos encontramos en la Plazoleta Cultural de La Paz, en el municipio de Monterrey, Casanare. Acá podemos observar un monumento que fue construido en homenaje a las guerrillas liberales que depusieron en este mismo lugar las armas el 15 de septiembre de 1953. Esto lo hicieron con el objetivo de buscar una paz anhelada, una paz que se puede decir que hasta el momento aún no se ha alcanzado. Esta Plazoleta Cultural de La Paz se encuentra ubicada anteriormente hacia el norte, queda ubicado el DAS. Hacia el occidente se encuentra ubicada la avenida Tulio Bautista y hacia el sur se encuentra ubicada la Policía Nacional. Es por este hecho que el lema de Monterrey Casanare es llave de la guerra, sello de la paz. Acá muchos llaneros firmaron la paz para dejarle un futuro mejor a su descendencia. Los invitaremos a que sigan nuestro recorrido conociendo más imágenes de este lugar. Monumento central de la Plazoleta Cultural de La Paz.
Monumento en homenaje a las guerrillas liberales. En la lápida podemos leer Monterrey, llave de la guerra, sello de la paz, 1948-1953. Homenaje a quienes el 15 de septiembre de 1953 en este sitio depusieron las armas, esperanzados en la paz que aún no ha llegado. En nuestra sección Investigando sobre Historia, los invitamos a conocer más sobre el tema. Hoy nos encontramos en la Casa Museo de Yopal, 8 de julio, ubicada frente al Parque Central. Para conocer de Casanare la historia, la perspectiva de la violencia en Colombia de 1948. El señor Hugo Ernesto, curador de la Casa Museo, nos explicará sobre la violencia que ocurrió en esa época. Acompáñenos. Esos procesos, porque se encargaba de estimular la guerra en contra de los liberales. Eso fue un periodo muy triste y difícil también, porque la iglesia se encargaba de maniformar y de estimular la matanza. Mira, los enseñan a rezar y que perdón, que enseñando a matar y promulgando la violencia. De tanto así que los curas, si había una florecita roja con un arbolito rojo, mandaban a cortar el arbolito porque era rojo. Así era de loco esa visión. Entonces, ¿qué pasaba? Liberales y conservadores empiezan a entrar en conflicto. Casanare particularmente tenía una afinidad hacia un proceso de libertadores. No era tanto liberal, no eran tanto así, eran llaneros, pero se identificaban con el discurso de un señor muy claro en nuestra historia, que es Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán no era el conservador militar, era en contra de las oligarquías establecidas por esas dos fuerzas. Y entonces, los llaneros nos usaban ese discurso ni liberal ni conservador en contra de las oligarquías. Y resulta que los conservadores estaban en el poder y estaban mandando la parada. Y más ni son ni con empezaron a matar llaneros. ¿Eso qué genera? Pues que dos alternativas tengan los llaneros: o huir o izar sanas. Entonces, de ese proceso, ¿pero qué consecuencias? ¿Por qué pasó eso? En el año 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y se da el Bogotazo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Entonces se da el Bogotazo y automáticamente empieza una oleada de violencia en todo el país. También aquí en Casanare. Entonces se volvieron objetivos militares los llaneros y los pobrecitos. Si tú le preguntas a un militar esta historia, te va a decir que los casanareños eran los bandoleros. ¿Ves? Si yo te lo cuento, te voy a decir que son familias que tuvieron que huir por la violencia que estaba y la fuerza del Estado, y que tuvieron que irse a armas para defender sus vidas. Tú estabas en un territorio y llega alguien a matarte, ¿qué haces? O corro o me defiendo. Y eso es lo que pasó. Y ese proceso de dictatorial que pasó con Casanare duró hasta 1953. Ahí aparecen en ese proceso los hermanos bautistas. Ellos no los nombran tanto porque son boyacenses, pero estuvieron peleando aquí en la causa en Casanare. Hay varios, igual, pues hace que es el que más tenemos de conocimiento. Y él, aquí está la foto atrás, y él luchó y enfrentó todas las
estaban muy bien organizados, tanto así que no pudo el ejército ni con aviones ni con batallones, no pudo ganar la guerra. Entonces, en 1953 sube al poder un señor que es Rojas Pinilla. Rojas Pinilla lo quieren algunos, lo quieren otros. Realmente, él hizo grandes avances, pero también fue un poquito cruel, ¿no? Pero hizo una base. Después estableció la casa agraria y cosas. Pero fue importante porque tuvimos, entre comillas, un periodo de paz. ¿Qué pasó después de eso? En Casanare particularmente, y eso no lo suelo decir, tuvimos una dictadura. Nosotros no tuvimos acá gobernadores de alcaldes en elecciones populares porque nos pasaron a una forma de gobierno militar en donde mandaba un coronel. Y eso se llama, búsquenlo en internet y lo averiguan más, es muy poca información para que salga. Eso se llama comisaría especial. Y la vuelta comisaría especial. Y eso es lo que indica es que no hay elecciones sin que haya militar organizando los si alcanzaban a haber algunos tipos de elecciones de alcaldes, pero eso era como de juguete, eso no había nada de... Entonces, sí quedó claro ese proceso, resumido ese proceso. Sé que querían escuchar sangre y todas cosas así, hay mucha. Es trágica las historias. Todas estas personas que están en son mujeres y muchos de ellos eran guardapenses y vivieron esa violencia. Si no eran guardapenses, vivieron esa violencia. Muchos lloraban recordando ese momento porque a ellos les quemaron sus casitas, les mataron, les robaron su ganadito, les tocaba forzosamente irse de su titular, les mataron familiares. Entonces, eso fue una etapa muy triste para los niños. Y la historia, chicas, se das cuenta, depende de la versión, la cuenta de una cosa a otra. Bueno, yo tengo una posición humanista y neutral en ese sentido, y lo veo desde una perspectiva de atrás, como si estuviera viendo como una película. Y lo cuento basado en toda la interpretación que he hecho en la historia y lo que es la información buena. Es triste, ninguna guerra es buena y ningún bando hace todos somos humanos. Entonces, ninguna muerte es buena. Aquí en esta foto es interesante, chicas, porque está Guadalupe Salcedo y Rojas Pinilla. Eso fue en Tábara, no fue acá, eso fue en Arauca. Aquí también hubo una entrega de armas, por ahí tengo unas fotos, pero no las tengo todavía impresas. Esta foto es increíble porque esto, mira, nadie está viendo al presidente, que se supone que debería ser, y ve a este señor. Y este señor, mira, llega como un libertador a caballo, fresco, sin ir, todos están viendo a él, es Guadalupe Salcedo. ¿Por qué se sorprenden también? Porque no lo esperaban en la entrega de armas. Y entonces eso fue como la sorpresa y dijo, ¡ah, chico! Y cuando llegó, pues tremendo líder. A este señor le hicieron como a muchos, firmaron la paz. Él estaba en Bogotá. El parte policial es que en hechos confusos lo mataron. Y ese hechos confusos decía parte que es que él estaba borracho con otros y empezaron a tiros al aire, entonces para defenderle me dispararon. Imagínate. Resulta que no, eso es mentira, eso no pasó. Pero ahí se saltaron la grita y les mataron a uno. Entonces, chicas. Guadalupe Salcedo saludando al general Gustavo Rojas Pinilla. Pequeña descripción de la foto. Ahora vamos en directo en nuestra sección Vivir para contarlo. Ahora tenemos el privilegio de entrevistarnos con la señora Berenice Morales Barahona, la cual, siendo una señora de bastante edad,
nos va a contar lo que ella recuerda sobre el periodo de violencia que se vivió en Colombia. ¿Qué recuerda usted de este periodo? Pues yo recuerdo que en el año 1948, cuando fue la violencia y mataron a Jorge Luis Gaitán en Bogotá, en ese tiempo hubo muchísima violencia, mucha guerra con los liberales, los conservadores con los liberales, que en ese tiempo decían que los chulavitas contra los cachiporros eran una de las frases que más se usaban en esa época. Y los que mandaban eran los conservadores, cogían a los liberales, los llevaban para el combate, dejaban a las mujeres solas y los niños todo tirados porque se llevaban a los hombres a pelear con el combate del partido, porque era una guerra ahí que yo recuerdo que se daban unos con otros, se mataban, que hablaban, que la noche no amanecían, que los llevaban y no volvían más, ¿no? Eso era lo más que se vivió en esa época. ¿Qué edad tenía usted cuando ocurrió eso de 1948? Tenía 12 años porque nací en el 36, en el 29 de octubre del 36. Y eso fue en el 48. 12 años. ¿Cómo terminaron viviendo en el territorio de Casanare si ustedes eran de Boyacá? Pues que como esa intriga siempre existió mucho tiempo, de que siempre los conservadores tenían envidia a los liberales, era una guerra entre los dos partidos. Y mi papá, como era liberal, entonces pues, dijo, lo mejor será cambiarnos de sitio. Y decían que en Casanare, porque siempre era Boyacá, Casanare era, Monterrey era Boyacá, era el mismo departamento. Y entonces que había mucha tierra baldía aquí en Casanare, que podíamos vivir más tranquilos, que aquí era donde vivía, la mayor parte eran todos liberales, entonces no molestaban a la gente que llegaba, sabiendo de que siempre fueran liberales, porque no podían tampoco ver los conservadores que llegaron aquí a la región, que también les tenían envidia, que seguía la persecución, pero más calmado, ya empezó a haber paz y ahí para llegar aquí, pues para eso fue que se vino mi papá, nos vinimos toda la familia y desde entonces ya llevo ahorita 60 años viviendo aquí en Casanare. ¿Tiene usted alguna experiencia relacionada con su familia que recuerde de esta época? Claro que sí, porque mi papá como era liberal, pues eso lo persiguieron y ya en el 53 llegaron un cuadrón de policías que fueron a llevar a mi papá, que porque era liberal lo llevaban para matarlo, pero entonces posiblemente el comandante era como liberal porque le hizo como de alto y no lo llevó, pero era mandado por el cura de Santa María, el que era el sacerdote de Santa María, y ella esperaba y les había dicho que tenían que, todos los liberales tenían que él verlos en el Parque Santa María, amarrarlos en la cola de los caballos y arrastrarlos, que así tenían que morir. Pero porque los policías no lo llevaron, pues resulta que eso ellos tienen la obligación o el deber de llevarlos el comandante a la iglesia, a la misa. Ese domingo fueron y entonces empezó el cura en el púlpito a gritar que se unían con los cachiporros y que no hacían lo que debían de hacer, que su placer era verlo a mi papá, que lo iban a llevar ya para matarlo, que haberlo llevado para que él verlo y que fuera muerto arrastrado amarrado en la cola del caballo en el redondo del Parque de Santa María. Pero no fue así, gracias a Dios, pues Dios no lo tenía para que lo hubieran matado en esa época. Incluso él vivió 103 años y murió porque ya el Señor lo llevaba, porque sufrió mucho en la guerra, mucho. Gracias por su atención.
y por estar aquí en esta entrevista. Gracias. Y les agradezco también a ustedes que me toman como persona de que todavía puedo dar algo de noticias de lo que sucedió en la época de mi juventud. Porque yo era una jovencita, oía que las señoras lloraban cuando se llevaban a los esposos, se llevaban a los hijos. Era muy terrible, fue muy... Nuestra compañera Mónica Tarache visitó el taller de Artes Vivas para informarnos sobre la exposición No Más Víctimas. Nos encontramos en la capital de Casanare con la artista Constanza Ramírez. Ella nos acompaña para hablarnos de un tema muy importante como es la violencia en Colombia y su percepción de la mirada de las víctimas. Buenas tardes, yo soy Constanza Ramírez, soy maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional, ya me gradué hace casi 10 años y esto fue una obra que hice para un concurso que se hace anualmente aquí, que es de la Asociación de Artistas Plásticos de Casanare, y el tema de ese concurso era arte contestatario. Es uno de los temas que tocan muchos artistas, sobre todo en Colombia, en donde estamos en un país donde tiene una historia de violencia que ha sido muy largo, muy contundente y que ha tocado muchas capas sociales. La obra se llama No Más Víctimas y obviamente habla sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Y qué querías expresar con esta obra? Bueno, uno como artista tiene la capacidad y la oportunidad de tocar temas de interés para que mucha gente la vea. Y esa es una de las casi que obligaciones del artista, tener una conciencia, ser un ser crítico de la sociedad en la que vive. Y pues me parece que eso es un tema que es muy importante para todos, para la sociedad en la que estamos, y es sobre el tema del conflicto armado en Colombia. Desafortunadamente, tantas noticias que hay sobre el tema nos vuelve insensibles alrededor de este tema. Hay muchas imágenes amarillistas, periódicos, noticieros, y ya nos acostumbramos al tema de los muertos, de la violencia, de las bombas, y yo quería expresar con esas imágenes, generar una sensibilidad y tocar un poco la humanidad de la persona que está viendo la obra, del espectador. Entonces lo que hice fue buscar imágenes de archivo en el tiempo sobre víctimas, y a todas les di un tratamiento, pues, que eso ya es como a nivel técnico. Les quité el color, las volví a alto contraste y después las pinté en acrílico sobre lienzo. Todas las imágenes muestran como ese dolor en el rostro de las personas que han perdido a un ser querido en nuestras tierras. ¿Y qué compone esta obra? Son 5 obras, todas son formatos cuadrados, son iguales porque las quería mostrar como una serie de imágenes que cuentan una historia, casi como una historieta, por eso parecen viñetas de cómic, pero pues las imágenes todas son sobre víctimas. Hay niños, por ejemplo, que los llevan a la guerra pues, casi por su obligados, en los uniformes, otros que son el padre sosteniendo la foto en el velorio de su hijo asesinado, imágenes así. Curioso es que todas las personas que están en estas fotos, casi todas son de estratos bajos, de bajos recursos, población vulnerable, afros, bueno, es una población que son las que realmente mandan a sus hijos a la guerra o porque están viviendo en zonas rurales y alejadas de las ciudades grandes. Esas son las víctimas. ¿Qué más nos puedes contar sobre estas obras? Bueno, estas obras son 5 piezas hechas en acrílico sobre lienzo, pero pues aparte de la idea del tema de la sensibilización con esas imágenes que son bien impactantes, yo quería que la gente tuviera más información acerca de dónde salió o cómo surgió la guerra en Colombia. Y entonces, aparte hice una investigación de varias fuentes y redacté un pequeño casi que panfleto que lo puse al lado de la obra, donde hablaba desde el surgimiento de la guerrilla, desde el tema de la independencia de Colombia, desde el bipartidismo tan fuerte que hubo entre liberales y conservadores, desde esta política de conservadores militante extrema que hubo,
y de ahí, a partir de ahí, surgieron estas guerrillas y otros factores que influyeron. Es un tema pues muy complejo. Entonces por eso, y son tantos datos, por eso quise añadirlo a la obra, porque sobre todo las generaciones jóvenes no tienen esa información y ha pasado ya varios años en donde ya eso se va diluyendo y se va perdiendo esta información. Entonces también quería que eso sirviera a nivel educativo e informativo. Me parece muy importante para todos los colombianos saber esa información. Bueno, te agradecemos por estar en nuestro noticiero Conciencia Social y explicarnos más sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Una historia de violencia. Desde nuestra independencia de España y la desintegración de la República creada por Bolívar en 1830, nuestro país ha estado sumido en la violencia. Un pueblo bipartidista, polarizado por sus profundas diferencias políticas, generando las subsiguientes guerras civiles hasta la Guerra de los 1000 días. A comienzos del siglo XX hubo cierta paz que culminó con las elecciones de los conservadores, le ganaron a los liberales, dando como resultado la presidencia de Mariano Ospina Pérez. De ahí en adelante, las luchas entre conservadores y liberales se agudizaron hasta el estallido del Bogotazo en 1948. Comienza la época de los conservadores de extrema derecha en cabeza de Ospina Pérez y Laureano Gómez, que desató la conformación de guerrillas liberales y estas, en consecuencia, generaron las contraguerrillas afines al gobierno. El 12 de julio de 1952, las cuadrillas de Guadalupe Salcedo propinaron un golpe al ejército que dejó 96 soldados muertos. Este mismo ejército propició un golpe de estado al fascista presidente de turno y el poder es asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla. Estas guerrillas comenzaron a crecer y a multiplicarse. El difícil acceso del ejército a los lugares habitados por los grupos insurgentes dificultó las labores contra guerrilla. El Estado mostró poco interés en seguir gastando recursos en esta lucha, ya que al fin y al cabo los afectados eran los campesinos y habitantes de una selva perdida. Además, los factores que propiciaron esta guerra, como la tenencia de tierras y la desigualdad social, estaban lejos de resolverse y aún lo están. Analizando este breve repaso por la historia de Colombia, se ve reiteradamente que la población que más ha sufrido este conflicto son los que más no deberían verse sumidos en esta guerra: los campesinos y la población rural apartada de las zonas urbanas, en la periferia, desprotegida y aislada. Víctima de uno y otro bando, olvidada por el Estado y por la clase favorecida. Le han quitado sus tierras, asesinado, torturado, desplazado. Los grupos que se crearon con la excusa de protegerlos se volvieron sus victimarios. Sumándose al problema, vivieron del delinquir, del dinero fácil, sin normas, aprovechándose del estar armados, siendo dueños y señores escondidos en el monte como animales salvajes. En los últimos 30 años se han registrado más de 6.8 millones de víctimas. El 86% son desplazados y el 14% víctimas de amenazas, homicidios, desaparición forzada y en menor proporción secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, torturas, reclutamiento forzado de niños y niñas y atentados. Son cifras absolutamente escabrosas y dolorosas del conflicto. No más niños huérfanos, no más viudas, no más padres que lloran a sus hijos, no más víctimas del conflicto.
Buenos días para todos. Nos encontramos acá una controversia entre sí y el no. En representación del sí, Adriano Urbano. En representación del no, Mila Escorcia. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿ustedes están de acuerdo con la postura política que se tomó la Iglesia en este periodo de violencia? Vamos con el no. Bueno, María, definitivamente no estoy de acuerdo con la postura política que tomó la Iglesia en este periodo de violencia, porque la Iglesia lo que hacía era fomentar más violencia, poniendo en guerra a los dos grupos que eran los liberales y los conservadores. Entre estas personas no se respetaban las ideas, entonces a los militares los obligaban a ir muchas veces a misa, y en medio de los sermones que daban los curas o los sacerdotes en esos tiempos, ellos daban algunas órdenes de que mataran a personas y así se llevaba a cabo la violencia. Y en este caso lo correcto que tenía que hacer la Iglesia era tomar una postura de igualdad y respetar las ideas, en la cual se llevara a cabo una solución y no existiera la violencia. Con el sí. Bueno, María, sí estoy de acuerdo con la postura que tomó la Iglesia en esa época, ya que la Iglesia ayudó a que se cumplieran las normas del Partido Conservador. Muchas gracias por sus opiniones. Esto es Conciencia Social. En conclusión, las causas de esta violencia fueron el fanatismo, la intolerancia, el ansia de poder que llevó a corromper los líderes de nuestro país, la herencia histórico-guerrero que ha marcado a Colombia desde sus inicios. Este periodo violento ha dado origen a la aparición de las guerrillas liberales. Como consecuencia hubo muerte, pobreza, desplazamiento y desaparición. Sin lugar a dudas, se dejan marcas imborrables en la mente y vida de todo un país. Es un legado difícil de ocultar, el cual nos enseña también que el pueblo anhela el cambio y busca la paz, que requiere pluralidad política y restauración moral.